Antes, y me estoy refiriendo a unos 15 años atrás, en el mundo del boxeo sí podíamos ver auténticas guerras, verdaderas peleas. Antes, definitivamente, los boxeadores sí se rifaban el físico. Y recuerden esto, algo muy importante, que el respeto es algo que se gana, el respeto no es algo que se da, el respeto se tiene que ganar. Por eso, el día de hoy vamos a platicar de la pelea más difícil que sostuvo Julio César Chávez, y esto es en sus propias palabras. Si aún no te has suscrito al canal y acabas de llegar, por favor suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada cuando subimos un nuevo video. Y pues vamos a comenzar. Sentí la muerte. Esas fueron las palabras de Julio César Chávez. El gran campeón mexicano confesó que tuvo un combate que lo puso a sufrir en el ring de inicio a fin. Julio César Chávez recientemente sorprendió a todos al confesar que durante una pelea sintió la muerte muy de cerca. Sintió que la parca le respiraba en la nuca y que literalmente se iba a morir. Esas eran peleas, mis amigos. A lo largo de su carrera, Julio César Chávez tuvo una cantidad enorme de peleas llenas de emoción, llenas de drama, pero según contó en una entrevista reciente para TUDN, el combate ante el estadounidense Meldrick Taylor fue la pelea más dura, más difícil para él. Chávez afirmó que en esta pelea ante Taylor llevó su cuerpo al límite, al grado de que sus brazos y piernas ya no respondían, presintiendo una inminente derrota y sintiendo la muerte muy de cerca. Esta pelea contra Meldrick Taylor fue el mayor reto de su carrera. El gran campeón mexicano llegaba a este combate como el actual campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo, con un récord invicto de 69 victorias y ninguna derrota, sin tener idea a lo que se enfrentaría esa noche. Meldrick Taylor llegaba a la pelea como el actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo, la FIB, además de tener la experiencia de haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Y los que saben de box saben que los medallistas olímpicos generalmente cuando saltan a lo profesional son realmente espectaculares y son de los peleadores más difíciles de enfrentar. ¿Por qué? Por su técnica. La técnica de un olímpico está bastante depurada y pone en complicaciones a muchos boxeadores. En un combate lleno de expectación, Meldrick Taylor impuso sus condiciones, impuso su técnica y su ritmo durante prácticamente toda la pelea, ante un Chávez que, a pesar de ir abajo en las tarjetas, nunca se rindió, nunca bajó los brazos y nunca se rajó. Era prácticamente un triunfo virtual de Meldrick Taylor. Julio César Chávez salió a dejarlo todo en el cuadrilátero y gracias a un espectacular knockout logró salir con el puño en alto en esa batalla, la cual vive en el recuerdo de millones de aficionados al box. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, muchos de mis suscriptores vieron esta pelea, y si viste esta pelea, regálame un like y escríbeme aquí en la cajita de comentarios cuáles son tus opiniones, cuáles son tus observaciones de aquella pelea. Ese momento, dice Julio César Chávez en la entrevista que tuvo para TUDN, dijo lo siguiente: ese momento marcó mi carrera, marcó todo porque fue la pelea más difícil y más aterradora de mi carrera. Fue el peleador más grande con el que me enfrenté, el más bueno, el más rápido, el más fuerte, el más técnico, tenía absolutamente todo. Fue la más difícil, la más dura de mi carrera. Es la única pelea donde he sentido a la muerte y fue algo horrible, relató Julio César Chávez. Y agrega: hice un esfuerzo sobrehumano en cada round. Yo miraba la pelea que se estaba alargando. Llegó el 10º round, llegó a la esquina y pierdo la noción. Llega ese 12º round donde el Búfalo, su entrenador, me dice: hazlo por tu familia, todavía podemos noquearlo. Y fue así donde el milagro finalmente ocurrió.
gets up, he probably wins the fight. I can't believe it! Unbelievable! Richard Steele stopped the fight with fewer than 5 seconds to go. You're gonna watch Lou Duva go crazy now. You're gonna watch... Un triunfo histórico, y realmente si te das cuenta y vuelves a repetir el video, el error de Meldrick Taylor fue irse hacia enfrente. Cuando Chávez ya lo había tocado, ya estaba ido totalmente, y el error de Meldrick Taylor fue arriesgar todo, irse al frente, y en ese arriesgue Chávez contraatacó, hizo un contragolpe y lo noqueó. El árbitro vio algo que todo el mundo ya estábamos viendo, que todo el mundo ya sabíamos, no podía ni responder, le hizo una pregunta y Meldrick Taylor estaba totalmente ido, no sabía qué decir, y sí, ya no pudo seguir la pelea, por eso lo tuvo que parar. Chávez ganó ese día por nocaut técnico, y aquí el frente a frente y las estadísticas en Chávez contra Taylor. Número 1, edad. Chávez en ese tiempo tenía 27 años y Meldrick Taylor tenía 23. Chávez tenía un récord de 66-0 y Taylor tenía un récord de 24-0-1. Chávez contaba con 56 knockouts y Taylor con 14. Chávez tenía una altura de 5'7 y Taylor de 5'7. Un alcance prácticamente estaban igual, estaban muy parejos. El peso de 139 por 139 lo dieron los dos. Un alcance, como ustedes pueden ver, igual. Fue una pelea igual que se pudo haber inclinado para cualquiera de los dos lados. El tipo de guardia, los dos peleadores ortodoxos, Chávez un fajador y Meldrick Taylor más un estilista y que podía cambiar de su técnica. Meldrick Taylor tenía la particularidad de que podría cambiar de estilista a fajador según el momento lo requería, y ese precisamente fue el error. El error de Meldrick Taylor al final fue querer salirse a fajar contra Chávez, y ahí Chávez contraatacó y ganó, y bien ganado. Si tú ves toda la pelea, estuvo bien ganado. Chávez estuvo aguantando, estuvo resistiendo, y toda la pelea realmente estuvo buscando un contragolpe y lo encontró. Para mi gusto, Chávez es el rey del contragolpe. Su arma más letal de Julio César Chávez, sin duda alguna, es el contragolpe en la corta distancia. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios, y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y ahora vamos al análisis cuadro a cuadro. Esta pelea bien se la pudo haber llevado Meldrick Taylor. ¿Cómo? Corriendo, aunque se escuche mal, corriendo, guardando su distancia y no dejar que Julio César Chávez se acercara tanto. Así pudo haber ganado Meldrick Taylor. Iba a ganar por puntos, pero Julio César Chávez le conectó 3 o 4 trancazos bien dados en la cabezota, y esto hizo enojar a Meldrick Taylor. Realmente perdió el control de sí mismo, y esto es lo peor que le puede pasar a uno. ¿Se acuerdan la pelea que tuvo el Púas Olivares contra Alexis Argüello? Que en cuanto lo golpearon, en cuanto el Púas Olivares sintió que no podía más, se le dejó ir encima a Alexis Argüello en un error de novato, y aprovechó a Alexis Argüello para rematarlo con un contragolpe igualito que Julio César Chávez. Los contragolpes en el boxeo son devastadores, son peligrosos, y aquellos que saben hacer un contragolpe pues pueden ganar en cualquier momento, siempre y cuando logren sacar de sus casillas al boxeador. Y esto fue lo que hizo Julio César Chávez, aplicó un contragolpe pero bien dado, y el error de Meldrick Taylor realmente se vio muy chavo, se vio muy amateur. Quizás esa sea la diferencia entre un boxeador olímpico y un boxeador profesional. Chávez, con su colmillo largo y retorcido, lo estuvo atosigando todo momento, lo estuvo apretando, y en el momento justo sacó este poderosísimo contragolpe. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Leemos todos los comentarios. No sé por qué algunos dicen que los comentarios los baneamos, que los borramos. Eso no es verdad. Nosotros no borramos ningún solo comentario, ya que a nuestro canal nos favorece y nos conviene que ustedes comenten, porque eso aumenta una cosa que se llama CTR, y a mayor CTR, mayor vistas y mayor dinero. Entonces a nosotros no nos conviene borrar un comentario, ya sea un insulto, ya sea algo bueno o malo, no nos conviene para nada. YouTube sí, YouTube es el que borra los comentarios. Nosotros no borramos ni uno solo, y una enorme disculpa a ustedes si escriben algún comentario y no aparece, es porque YouTube los borra. Nosotros no borramos comentarios. Como les repito, a nosotros, a Richie Blog, le conviene que haya comentarios, así que ¿qué esperan? Escriban aquí sus comentarios, aquí en la cajita de comentarios, los leemos absolutamente a todos, y una enorme disculpa si YouTube les borra sus comentarios.
Hemos llegado al final de este videoprograma. Hicimos otro video hace unos meses acerca de esta pelea de Chávez contra Taylor, pero dándole más énfasis a lo que pasó con Meldrick Taylor. Muchos dicen que Meldrick Taylor quedó menso debido a los golpes que Julio César Chávez le propinó. No, esto no es cierto. Meldrick Taylor tenía una enfermedad llamada demencia pugilística, ocasionado por los múltiples traumas que sufrió durante toda su carrera, y en este video explicamos todo lo que pasó con el gran campeón Meldrick Taylor. En la descripción, en el primer comentario, en las pantallas finales, te voy a dejar el enlace a este excelente video que preparamos su servidor y Richie con mucho gusto para ustedes. Chávez contra Taylor, ahí van a encontrar mucha información muy valiosa. Y otra vez los invito a que escriban sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, y si este video te ha gustado, por favor regálanos un like, que eso nos ayudaría muchísimo y te lo agradeceríamos de todo corazón. Regálanos tu like y comparte este video en todas tus redes sociales, porque gracias a Dios ya llegamos a 30,000 suscriptores y la nueva meta es llegar a 40,000 suscriptores. Si este video tiene éxito, lo comparten mucho y llama mucho la atención, vamos a sacar otro video de Julio César Chávez, y si no, pues ya vamos a parar de hablar de Julio César Chávez y vamos a pasar a otra cosa. Si les gustó el video, por favor, compártanlo. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Estamos en contacto. Nos vemos en la próxima emisión con la ayuda de Dios, porque sin Dios no eres, no soy, no somos absolutamente nada. Muchísimas gracias a todos, especialmente a los que se quedaron hasta el final del video. Sigan participando en las encuestas, sigan participando en la pestaña comunidad. Nos pueden apoyar de muchas maneras, con un like, con un comentario, compartiendo los videos que no cuesta nada, pero aquellos que se ven guapos, aquellos que quieren ser nuestros mecenas, para ellos, para ustedes va este comercial. Y si te quieres ver aún más guapo, hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de Richie Blog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.